Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar un poquitito acerca de los antecedentes y los conceptos fundamentales de lo que es la clínica psicoanalítica, haciendo una pequeña introducción a la teoría, ¿no? Eh, la clínica psicoanalítica tiene como objetivo, como fin, aliviar el malestar y el sufrimiento subjetivo de un paciente. Ese malestar que se expresa en angustia, que se expresa en síntomas o que se expresa en inhibiciones. Pero también la clínica psicoanalítica es un dispositivo de exploración personal que nos permite hacer a nosotros una indagación más profunda acerca de quiénes somos. Y esto nos lleva a comprometernos en una experiencia que nos permite revisar nuestras identificaciones, las causas de nuestros deseos, las fantasías, nuestra sexualidad, las modalidades de satisfacción, produciendo también modificaciones significativas en nuestro psiquismo, en nuestros vínculos o en nuestra posición en el mundo. Entonces los alcances de la clínica psicoanalítica no se limitan en reportar beneficios terapéuticos, en aliviar sintomáticamente a un paciente, sino que también se expresan en transformaciones subjetivas más profundas y en un cambio de discurso sobre sí mismo, sobre los otros y también sobre la historia. La herramienta terapéutica que se utiliza para esto, para hacer todo esto de lo que estamos hablando, es la palabra. Una palabra que opera, ¿no?, también sobre el discurso del paciente. Entonces fíjense que, dicho esto, las operaciones esenciales que estructuran una sesión analítica son hablar y escuchar. Más que pensar o reflexionar, lo que más se hace, ¿no?, lo que más sucede dentro de un consultorio psicoanalítico es hablar y escuchar. Y una de las premisas fundamentales del psicoanálisis es que existe un inconsciente. Y sobre la premisa de la existencia de un inconsciente, la clínica psicoanalítica va más allá del yo del paciente, va más allá de sus aspectos racionales, de sus aspectos conscientes. Y cuando digo va más allá de la conciencia del paciente, lo que quiero decir es que la clínica psicoanalítica va encontrando en el discurso, ¿no?, del paciente aquellos indicios que nos permiten entrar en ese otro lugar donde radican los aspectos más desconocidos del sujeto, pero que paradojalmente determinan sus acciones, sus elecciones, sus padecimientos, ¿no? Ese otro lugar del que les estoy hablando es obviamente el inconsciente. Ahora bien, como el término psicoanálisis alcanza una difusión que muchas veces abarca psicoterapias que no se ajustan, ¿no?, estrictamente a lo que es el método psicoanalítico, voy a tratar de transmitir en este video los temas básicos, aquellos que son imprescindibles, ¿no?, para poder delimitar el psicoanálisis de otras prácticas psicoterapéuticas. Y la experiencia docente a mí me hizo aprender y comprender que más allá de comprender los fundamentos que configuran un tema, una teoría, un concepto, es esencial que los alumnos conozcan los antecedentes o el concepto en el que surge ese tema, ¿no? Entonces, por eso voy a empezar por ahí. Tal como dijo su creador, o sea, Freud, lo mejor para comprender al psicoanálisis es estudiar su génesis y su desarrollo. Y yo le hago caso a Freud, ¿no?, en este sentido. Piensen ustedes que a fines del 1800, cuando el psicoanálisis surge, la psiquiatría y la neurología no estaban muy claramente delimitadas. Freud, que era un médico neurólogo, en esos años estaba iniciando su actividad profesional y su vocación lo lleva a dedicarse a la investigación, ¿no?, neurológica. Lo hace en el laboratorio de Bruck. Freud siempre fue un investigador muy empedernido, muy curioso, muy deseoso, ¿no?, por descubrir cuestiones para las cuales no encontraba, digamos, alguna explicación dentro de lo que era la producción científica, ¿no?, del momento. Y digo científica a conciencia porque Freud siempre buscaba poder dar explicaciones con esta rigurosidad científica que además el medio científico de la época así lo solicitaba, ¿no? Entonces él era muy riguroso y era muy prolijo, ¿no?, en sus investigaciones.
como este puesto que él tenía de investigador en el laboratorio de Bruck no era muy bien pago, tenía una renta bastante baja. Freud necesitaba incrementar más sus ingresos para poder mantener a su familia. Entonces Bruck de alguna manera le sugiere que se dedique a la clínica, porque la clínica iba a resolver su situación económica. Freud así lo hace, empieza a dedicarse a lo que es la clínica privada, pero lejos de abandonar su interés y su pasión por la investigación científica, desplaza este interés del laboratorio de Bruck a su clínica, ¿no?, privada. Para estos tiempos, 1880, 1890 más o menos, la medicina de esos tiempos se estaba interesando fundamentalmente por las neurosis y especialmente por las neurosis histéricas, ¿no? La manera que tenía para investigarlas era la hipnosis. Mediante la hipnosis se descubre que la acción patógena, ¿no?, de esta sintomatología, de estas patologías, provenía de los recuerdos de situaciones traumáticas y que el efecto patógeno de estos recuerdos se podían eliminar mediante esta terapéutica de la hipnosis o mediante la sugestión y la catarsis. En este punto digo también, vale destacar que los métodos de la neurología y de la psiquiatría de la época no lograba aliviar a muchos de los síntomas de los pacientes llamados nerviosos. Después de este resplandor inicial, ¿no?, que ubicaba a la hipnosis como el gran descubrimiento médico, la terapéutica por hipnosis, la sugestión y la catarsis presentaron enseguida sus debilidades. Para esta misma época, 1880, 1881, es que Breuer estaba tratando, Breuer, me refiero al médico vienés, un renombrado fisiólogo, él estaba tratando a la famosa Ana O, ¿no?, una paciente joven, muy culta, muy inteligente, que padecía de una histeria grave. Ella empieza a enfermarse en los momentos en que cuidaba a su padre, que estaba enfermo y estaba postrado, estaba bajo su cuidado. Presentaba parálisis motrices, presentaba perturbaciones de la conciencia, presentaba inhibiciones muy importantes. Y fue ella, ¿no?, la que le propone a Breuer que deje de insistir en el tratamiento en que él estaba llevando a cabo sin mucho resultado y que la someta a la terapéutica por hipnosis que ella había leído en revistas científicas que estaban dando muy buenos resultados. Entonces Breuer accede a este pedido de Ana O y bajo el influjo hipnótico fue reduciendo uno a uno los síntomas de los que sufría, ¿no?, esta paciente. Esto genera, ¿no?, la idea de un éxito terapéutico. Sin embargo, Breuer abandona el tema muy sorpresivamente y no hizo ninguna publicación científica al respecto. Nosotros sabemos hoy en día que esto fue porque se presentó entre ellos una situación de lo que hoy llamamos amor de transferencia, se erotizó, ¿no?, el vínculo. Breuer, por decirlo mal y pronto, se asustó muchísimo porque él estaba casado y podría ser un gran escándalo, ¿no?, esta situación. Entonces prontamente toma mucha distancia de Ana O y no vuelve a nombrar ni a hablar del tema. A todo esto, Freud estaba estudiando en Francia con Charcot, que también trataba las histéricas mediante la técnica de la hipnosis, y cuando 5 o 6 años después, en el 1886, Freud vuelve a Viena, logra convencer a Breuer para que retome el tema y para difundirlo en el Círculo Médico de Viena. Así es que, como para 1895, surge Estudios sobre la histeria, uno de los textos principales de Breuer y de Freud, que lo escribieron juntos, en el que figura el artículo sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos y que corresponde a toda esta etapa que de la que estamos hablando, que es una etapa, podríamos decir, pre-psicoanalítica. En este texto, que ellos denominan catártico, ¿no?, al método aplicado a aquella paciente de Breuer, a Ana O, este método se caracterizaba por facilitar el proceso de catarsis. ¿En qué consiste el proceso de catarsis? ¿Cómo sería esto? Bueno, esto sería la descarga del afecto retenido, ¿no?, a partir de estas situaciones
traumáticas o de la excitación, ¿no? Digo, afecto o excitación, en este momento lo pueden nombrar de cualquiera de las dos maneras. Entonces, insisto, ¿qué sería la catarsis? Sería la descarga de este afecto o de esta excitación que había sido retenida a partir de situaciones traumáticas, y entonces deja así, de alguna manera, limpio de tensiones al psiquismo. Limpio de tensiones. ¿Se acuerdan del arco reflejo, ¿no? Donde un aumento de tensión en el psiquismo es vivido como displacer y la descarga como placer? A esto me estoy refiriendo cuando me refiero a hacer catarsis, a descargar ese exceso de energía que se produjo en el psiquismo y que generaba displacer cuando el afecto fue retenido a partir de esta situación traumática. Bueno, Ana O a este proceso o este procedimiento de hacer catarsis lo llamaba limpieza de chimenea. Ella sentía el alivio que producía este proceso. Para esto, para hacer el proceso catártico, lo que el médico hacía era ponía bajo el influjo, ¿no? de la hipnosis al paciente, le ordenaba recordar los momentos y las circunstancias en las que había sido producida la situación traumática. Junto con el recuerdo afloraba el afecto penoso, angustiante, y así el paciente lo revivía. Al revivirlo lo descargaba y de ese modo el síntoma desaparecía. Entonces Breuer y Freud, a partir de escribir este libro Estudios sobre la histeria, se dedicaron a realizar observaciones en una serie de pacientes que fueron todos tratados por el método catártico. Y esto lo que les permitió fue revelar que estos éxitos obtenidos eran en realidad aparentes, porque si bien era verdad que los síntomas tratados remitían, la realidad también era que aparecían otros, ¿no? De modo entonces que más allá de los resultados clínicos, esa terapéutica lo que permitió fue dos descubrimientos importantes. En primer lugar, que ellos pueden notar y dar cuenta de que los síntomas son sustitutos de actos anímicos normales que poseen un sentido y un significado. Y en segundo lugar, que cuando este sentido, este significado es descubierto, entonces los síntomas se cancelan. Estos resultados le indican a Freud que la investigación y el origen de los síntomas y la terapéutica coinciden, ¿no? Porque esto demuestra que él no era solamente un práctico, ¿no? empírico, sino que era sobre todo un científico, ¿no? Sabemos que todo descubrimiento científico siempre se basa en descubrimientos anteriores, ¿no? Se apoya en determinadas hipótesis. Y este descubrimiento de que los síntomas son sustitutos de procesos anímicos normales estuvo favorecido por el hecho de que Breuer y Freud seguían las teorías de Charcot. Y Charcot sostenía que el elemento destacado en la génesis de los síntomas de las histéricas, lo traumático, era el factor afectivo, ¿no? Que en lugar de seguir su curso normal hacia la motilidad y la conciencia para su descarga, por alguna razón sufría un desvío, una inhibición, y se descargaba como una inervación corporal. Entonces, así es como aparecía el conocido síntoma de conversión histérica. Las circunstancias en las que se producían las estrangulaciones del afecto y las representaciones, las ideas que las acompañaban, fueron denominadas por nuestros autores de referencia traumas psíquicos, ¿no? Y dado que casi siempre pertenecían al pasado de las personas, ellos sostuvieron que los pacientes histéricos entonces de lo que sufren es de reminiscencias que no fueron tramitadas, ¿no? Una reminiscencia indica que algo del pasado retorna a la memoria, solamente que en el caso de la histeria lo recordado, al carecer de contenido ideativo, se configura como síntoma, porque lo que retorna es la emoción, el afecto, la excitación, sin la idea concomitante. Entonces el método de la terapia catártica consiste en posibilitar mediante la hipnosis que el afecto pudiera encontrar la vía hacia la conciencia y así descargarse entonces por las vías normales de la motilidad. Además, se observó con el método catártico que todos aquellos pacientes que entraban en estado hipnótico, un estado hipnótico profundo, mostraban también una ampliación considerable de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto de una ampliación de la conciencia? Quiere decir que enseguida encontraban el camino que llevaba desde el síntoma hasta los pensamientos y recuerdos que estaban enlazados a este síntoma
y que eran inaccesibles, ¿no?, para la reflexión más consciente. Hasta este punto llega la labor conjunta de Breuer y de Freud, porque por otra parte coincidían en todo esto, pero disidían en las causas, ¿no?, del enfermar. Cada uno sostenía una concepción diferente respecto a las causas de esta patología. Breuer sostenía que las representaciones, las ideas patógenas, se generaban cuando las operaciones anímicas estaban restringidas, ¿no?, en estados hipnoides, mientras que Freud se inclinó por el supuesto de que las representaciones se tornan patógenas cuando su contenido es rechazado por la conciencia, provocando así una corriente anímica contraria, que él denominó defensa. Entonces, cuando se abandona, ¿no?, la concepción esta de los estados hipnoides y del método catártico, y con los datos que fue recogiendo de la experiencia clínica, Freud propulsa un cambio abrupto en la técnica, ¿no? Pero como dije antes, el aparente éxito obtenido en la remisión de los síntomas por el método de Breuer no era tal. Entonces, si bien era cierto que con la catarsis desaparecían los síntomas, en cuanto se daba por finalizado el tratamiento y una vez que el vínculo entre el terapeuta y el paciente se disolvían, volvían a aparecer los síntomas como si nunca hubiesen sido tratados, o, en el mejor de los casos, se presentaban nuevos síntomas, pero de la misma naturaleza. Entonces quedaba claro que este aparente éxito, ¿no?, del método catártico en realidad se basaba en la sugestión que operaba en el enfermo por la persona del médico, ¿no?, que perduraba mientras perduraba la relación terapéutica, pero en cuanto la relación se disolvía, cesaba, ¿no? Entonces fíjense que era la sugestión la que se vislumbraba como el factor más poderoso para la curación, más que la hipnosis. Además del efecto transitorio que tenía esta cura por hipnosis, también surgía otro inconveniente, y era que eran muy pocos los pacientes que alcanzaban un estado de hipnosis más profunda. Atado a esto, Freud conoce a Bernheim. Bernheim era un médico francés que adoptó el método hipnótico, pero enfatizando en la sugestión como motor del hipnotismo y de las conductas humanas. Teniendo entonces en cuenta las restricciones y las ventajas de la hipnosis, como por ejemplo esta ampliación de la conciencia, Freud decide reemplazar la técnica que aplicaba a Bernheim, pero sin someter a los pacientes a un estado hipnótico. Así, él esforzaba, ¿no?, a los enfermos mediante el aseguramiento insistente a que comuniquen sus asociaciones y por medio de ellas encontrar lo que aparentemente habían olvidado o había caído bajo la resistencia a recordar. Esta técnica, bueno, era muy trabajosa, era poco efectiva y además terminó comprobando de que no era necesario aplicarla porque los pacientes, más allá de si él aplicaba o no aplicaba la presión sobre la frente y los intimidaba a que recuerden aquello que estaba olvidado, él se dio cuenta de que todos los pacientes tenían ocurrencias de cualquier modo, ¿no?, aun cuando no se los presionaba, solo que no comunicaban estas ocurrencias porque le oponían objeciones. Pronto entonces se fue demostrando que todas las ocurrencias del paciente tenían una íntima relación con sus síntomas, y así es que surge la técnica de la asociación libre, que permitió a su vez comprobar la existencia del determinismo psíquico, ¿no? El determinismo psíquico, ¿qué implica? El determinismo psíquico implica que lo expresado por el enfermo se relaciona con el origen de su padecer. Todo aquello que el paciente exprese está relacionado de una u otra manera con el origen de su padecer. Desde entonces es que se aplican los tratamientos psicoanalíticos y se la conoce como la regla fundamental. Se aplica entonces la asociación libre del siguiente modo: se le pide al paciente que funcione como un atento observador de sí mismo, que se obligue, ¿no?, a comunicar toda ocurrencia que aflora en la conciencia, sin excluir de ninguna de estas ideas, aunque le resulten desagradables, aunque le resulte irrelevante, aunque le resulte vergonzosa, que piense que no tiene ninguna relación con el objeto de la cura.
Esta regla fundamental se fundamenta en que justamente las ocurrencias que el paciente censura son las más valiosas, ¿no?, para recordar lo olvidado, o sea, para recordar lo reprimido, y a las que se le opone resistencias para comunicarlas. Esta técnica, que para la época era muy novedosa, modificó muchísimo, ¿no?, dio tanto el aspecto del tratamiento, porque también introdujo al médico en vínculos tan nuevos con el enfermo y brindó tantos y tan sorprendentes resultados que a Freud le pareció muy oportuno, para diferenciarlo del método catártico, denominarlo psicoanálisis, ¿no? Entonces, con este cambio de práctica, Freud, además de tratar psicoterapéuticamente a los enfermos, tenía como objetivo profundizar el primer descubrimiento de Breuer, cual que el origen de los síntomas era la existencia en el psiquismo de procesos psíquicos que habían sido interferidos en su desarrollo. Entonces, por otra parte, se amplió el tratamiento a otras afecciones neuróticas y se verificó nuevamente, ¿no?, que los síntomas son sustitutos de procesos psíquicos y que tienen un sentido. En consecuencia, el psicoanálisis se caracterizó como el arte de descifrar el sentido oculto del síntoma, o, dicho de otro modo, como el arte de interpretar. A los efectos de que la interpretación no fuera arbitraria y que se ajustara al sentido perteneciente a la singularidad, ¿no?, a la subjetividad particular de cada paciente, la experiencia clínica fue demostrando que la asociación libre por parte del paciente debía complementarse con una actitud específica del médico, que consistía en ¿qué? Bueno, consistía en entregarse él mismo a su propia actividad inconsciente. ¿Mediante qué? Bueno, mediante lo que él llamó una atención parejamente flotante. Esto es que evitara toda reflexión, todas expectativas conscientes, la intención de memorizar lo escuchado. Este modo de escuchar permite captar entonces, mediante el inconsciente del terapeuta, el inconsciente del paciente, y así develar el significado más certero posible de los síntomas. Freud, entonces, guiado por su espíritu investigador, no solo se dedicó a la práctica clínica, sino que ésta le sirvió de laboratorio para la investigación científica del psiquismo, ¿no?, su composición, su funcionamiento, sus dinámicas. Y así los intereses teóricos que él tenía lo llevaron a descubrir que mediante la interpretación se demostraba que ciertos actos normales que aparecían frecuentemente en los hombres, como son los actos fallidos, los lapsus, también tienen un sentido, ¿no?, y también debían comprenderse del mismo modo que los síntomas de las neurosis. Un sentido que, al igual que los síntomas, es desconocido por la persona que lo padece, ¿no? Ese descubrimiento permitió confirmar una vez más, ¿no?, la existencia del inconsciente, y que la diferencia abismal que se suponía que existía entre lo que era un proceso psíquico normal y un proceso patológico se redujera. Al permitir esta comprensión, ¿no?, de las operaciones fallidas, la interpretación también facilita el acceso a la interpretación de los sueños, a lo profundo, ¿no?, de la vida psíquica. De alguna manera le devuelve al sueño la importancia que se le diera en la antigüedad, solo que esta vez no era interpretándolo por el ingenio de un intérprete, sino que la mayor parte de la tarea se le encomienda al mismo soñante mediante las asociaciones de los elementos que componen el sueño. A través de estas asociaciones se conocen y comprenden aquellos pensamientos que, por estar vinculados con el producto onírico, podemos individualizar como fragmentos de la vida psíquica de la vigilia, ¿no? Entonces, en síntesis, la asociación libre por parte del paciente y su complementaria, la atención flotante por parte del psicoterapeuta, se fue perfilando como la práctica que mejores resultados brindaba para el conocimiento de los procesos más profundos de la vida psíquica. Así se le pudo dar un sentido que hasta ese momento era imposible otorgarle a los lapsus, a los actos fallidos, al olvido de los nombres propios, a los sueños y los fenómenos extraños que se manifestaban en la vida cotidiana sin llegar a ser patológicos. El estudio de la dinámica del sueño demuestra que es la misma que participa en la formación de los síntomas. En ambos participan dos tendencias que están en pugna.
una inconsciente o reprimida que aspira a descargarse, a satisfacerse, y otra que se le opone, que repele o que reprime a la primera. Como ustedes se habrán dado cuenta, esta pugna, ¿no?, es lo que se conoce bajo el término de conflicto psíquico. Debido a él surgen como formación de compromiso los fenómenos que, sin ser patológicos, surgen como indicios de conflictos y que se expresan en la vida cotidiana, como dije, los lapsus, los sueños, los olvidos, etcétera, etcétera. Una formación de compromiso entonces se tiene que entender como el producto que surge entre estas dos tendencias en pugna, por ejemplo, entre el deseo y la represión, y que posibilita una satisfacción parcial, pero a las dos, ¿sí? Las dos tendencias que están en pugna se encuentran satisfechas, aunque la satisfacción sea parcial, ambas, ¿no?, están siendo de alguna manera contempladas. Bueno, bajo ese término se incluyen entonces todas las producciones del inconsciente. Ahora fíjense lo interesante de esto último, ¿no?, del hecho de descubrir que hay fenómenos que dan cuenta del conflicto y que no necesariamente sean patológicos y que son habituales, además, en nuestra vida diaria. Porque desde acá es que se entendió que era posible proponer una psicología de los procesos psíquicos normales, y hoy en día nos analizamos aún cuando no estamos enfermos, por el solo hecho de conocernos más profundamente, por el solo hecho de ser más felices, cambiando aquello que, bueno, nos determina desde nosotros mismos, pero que desconocemos. Espero que les haya resultado útil. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos.